Las organizaciones criminales fueron una verdadera plaga en los turbulentos años 90. Aunque ya existían en tiempos de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, fue precisamente la caída de la Unión Soviética lo que permitió que el crimen organizado literalmente se desbordara en las calles. Por lo general, las bandas criminales estaban formadas por ex-convictos que ya habían infringido la ley varias veces. Mientras las grandes organizaciones criminales se repartían las zonas de influencia e intentaban apoderarse de los negocios, las bandas más pequeñas se dedicaban al robo, la extorsión y los asaltos. Pero entre ellos también había quienes no dudaban en quitarle la vida a alguien. Una de las bandas más crueles de mediados de los 90 en la región de Moscú fue la banda de Nikolai Kapushchu. Los miembros de la banda, impulsados por una intensa codicia, no solo robaban joyas y pertenencias a las personas. A sus víctimas, Kapushchu y sus cómplices a menudo las torturaban y mataban con especial crueldad, sin tener piedad ni siquiera de los niños. El fundador de la banda, Nikolai Kapushchu, nació en 1954 en Kazajistán. Sobre la infancia del futuro criminal prácticamente no se sabe nada, salvo que algún tiempo después de su nacimiento, la familia Kapushchu se mudó a Tashkent. Allí Kapushchu creció y en 1988 fue condenado por un delito grave de homicidio intencional. Según la sentencia, Kapushchu debía pasar 7 años tras las rejas, pero salió un año antes, en 1994. Sin embargo, el futuro bandido no sintió una alegría especial por esa liberación anticipada, como tampoco lo hacen muchos criminales. En la cárcel contrajo tuberculosis pulmonar que avanzaba rápidamente y en pocos años debía llevarlo a la tumba. Según una versión, Nikolayev, de 40 años, optó por la delincuencia porque creía que no viviría lo suficiente para volver a prisión. Según otra versión, se convirtió en bandido para conseguir dinero para su tratamiento. Sea como sea, ese mismo año de 1994, Kapushchu se mudó a la región de Moscú, al distrito de Lyuberetsky, donde consiguió trabajo como chofer en una empresa local de transporte. La enfermedad no impidió que Kapushchu se casara y tuviera 2 hijos. Poco después, Kapushchu empezó a preguntarse cómo conseguir dinero, pero ya por otra razón. El salario de conductor era muy pequeño y la familia de Kapushchu a menudo pasaba días de hambre. Cada vez más seguido se decía a sí mismo que ya era hora, pero era arriesgado hacer el trabajo solo, necesitaba cómplices. Bastante rápido, Kapushchu consiguió amigos que estaban listos para violar la ley. Junto con él estaban Sergei Sirotko, quien ya había cumplido condena por robo, y sus buenos conocidos Valery Volkov y Vladimir Subarev. Posteriormente, Vladimir Kuleshov, condenado en múltiples ocasiones, y Sergei Tulikov, implicado en un caso de bandidaje y prófugo de la justicia tras ser liberado del centro de detención preventiva por razones de salud, se unieron a la banda. Uno de los ayudantes más cercanos de Kapushchu fue Vadim Sobov, quien sufría de alcoholismo crónico. En el futuro este hombre será el sepulturero y se encargará de enterrar los cuerpos. Es notable que Kapushchu de inmediato estableció una regla estricta para sus cómplices: no llevar una vida desenfrenada, no emborracharse en lugares públicos y no ostentar el dinero. Todas las fiestas y reuniones debían realizarse únicamente en los departamentos seguros. De esta manera, la banda atraía menos atención. Los delincuentes consiguieron armas de fuego sin mayores dificultades y se pusieron manos a la obra. Comenzaron a robar en hogares y apartamentos privados. Al principio no hubo víctimas, 3 o 4 hombres adultos irrumpían en la casa blandiendo armas. Eso bastaba para que los dueños, aterrados, entregaran sin resistencia sus objetos valiosos y dinero. Para que las víctimas no estorbaran ni causaran problemas, los bandidos a menudo las esposaban a los radiadores. Después de eso, Kapushchu y sus amigos saqueaban la casa tranquilamente, llevándose dinero, aparatos electrónicos y objetos de valor. Pero en el verano de 1995, los criminales tuvieron su primera víctima mortal. Los robos a departamentos no generaban ingresos significativos y además había que repartirlos entre toda la banda. Kapushchu propuso que era hora de cambiar el enfoque hacia los comerciantes ambulantes y los dueños de pequeños negocios locales. Pronto apareció la primera víctima. Valery Volkov tenía una amiga a la que su ex esposo, Valery Serebriakov, molestaba constantemente. Serebriakov, como muchos en los 90, era comerciante ambulante, compraba ropa en Turquía y la revendía en Moscú, lo que le permitía tener dinero.
Pero, queriendo fastidiar a su ex esposo, la amiga le contó a Volkov lo bien que vivía Valera y que hacía poco había regresado de Turquía con mercancía. Eso significaba que seguramente habría algo de valor en la casa. Kapushchu y sus compañeros aprovecharon la pista con gusto. Esperaron a Serebriakov cuando regresaba a casa. Lo empujaron al departamento antes de que pudiera reaccionar. Le torcieron los brazos y lo esposaron al radiador. Los bandidos sacaron del departamento mercancía, equipo de radio, cerca de $7,000 estadounidenses y 140 millones de rublos rusos. Al parecer, el esposado Serebriakov se comportó desafiante, quizás por motivos personales. Los hombres lo golpearon con porras hasta tal punto que perdió el conocimiento y casi muere. Durante 1995 la banda se dedicó a robar. Kapushu gastaba el dinero en medicinas, a veces escondiéndolo de sus compañeros, pero no era suficiente. Para entonces, ya se había arrepentido de haber aceptado a Sirotko en la banda. Sergei Sirotko, responsable del albergue, repartía el botín y se consideraba igual en autoridad a Kapushu dentro de la banda. Pero Kapushu no quería compartir el poder con nadie. Los hombres empezaron a tener conflictos. Al mismo tiempo que Sirotko, otro miembro de la banda, empezó a pelearse con el jefe. Era Konstantin Kulagin, a quien tampoco le gustaba ya el papel de chico de los recados. Para mostrarles a sus compañeros quién mandaba y asustarlos, en mayo del 96, Kapuschu invitó a toda la banda al campo, supuestamente para practicar tiro. Ahí, delante de testigos, fríamente le disparó al huérfano con una pistola. Unos días después, Kulagin corrió la misma suerte. Según otra versión, Volkov realizó ambas ejecuciones. Sin embargo, él mismo vivió poco más que sus compañeros de banda ejecutados. Según algunos datos, el hombre fue apuñalado cerca de su casa por orden de Kapushu. Otra versión afirma que fue el propio Kapushu quien se encargó de Volkov, disparándole con una pistola, como a otros que no le convenían. Para ese entonces, Vladimir Zubarev Kapushu ya había dejado la banda. Si quería seguir con sus actividades delictivas, y él quería seguir, tenía que reclutar gente nueva. En el 96 conoció a Vladimir Nikitin, nacido en 1965, conocido por los apodos de Vova, Pequeño y Sin Límites. Nikitin también había sido condenado, aunque por un delito mucho menos grave que sus nuevos amigos, por no pagar la pensión alimenticia. Desde el 91 no trabajaba en ningún lado, consumía sustancias prohibidas y tenía problemas de estabilidad mental. Nikitin llevaba en el cuello un tatuaje circular con la inscripción Línea de corte. Precisamente con la llegada de Nikitin a la banda, comienza una nueva etapa en sus actividades, una etapa de represalias brutales y un rastro sangriento que seguirá a la banda hasta su final. Fuerte y sin escrúpulos, Nikitin dejó claro casi de inmediato que era mejor no meterse con él. Las víctimas de robos morirán más frecuentemente en sus manos, muchas luego de torturas brutales. Después de Nikitin, otro hombre llamado Vladimir Gulevsky se unió a la banda. El hombre fue condenado por homicidio intencional en 1984 y cumplió 13 años en la colonia. Gulevsky se integró rápidamente al trabajo y trajo a la banda a su compañero, su vecino en la colonia, Sergei Rozlyakov. Rozlyakov había sido juzgado varias veces por bandidaje y también regresó recientemente de lugares no tan lejanos, donde cumplía condena por un delito grave. En el 95, Rozlyakov fue arrestado acusado de atacar a un mensajero de valores, pero gracias a un soborno, en el 96, a pesar de sus antecedentes penales, quedó en libertad. Rozlyakov estaba casado con un hijo y padecía de tartamudez severa. También se unieron a la banda Vladimir Milovanov, Evgeny Shishlov y Valery Tirlikin. A mediados del otoño del 96, Kapuschu y sus cómplices decidieron robar el departamento del director de una fábrica clandestina de vodka, Gennady Vinnikov. Vinnikov era el antiguo jefe de Nikitin, y él le contó a la banda que cada día el taller obtenía una gran ganancia de hasta $1,000. Fueron al trabajo con confianza siguiendo el plan ya aprobado. Sin embargo, el dueño del departamento no estaba en casa. La puerta fue abierta a los criminales por la esposa de Vinnikov, y detrás de ella se asomaba un hombre, su hermano Andrei. En el departamento también estaba la hija pequeña del empresario. Los bandidos ataron a la mujer y a la niña y las cubrieron con mantas gruesas para que no molestaran. Luego le pusieron un cuchillo en la garganta a Andrei Vinnikov y empezaron a exigir dinero. Andrei dijo que los criminales no recibirían ningún dinero porque no había dinero en el departamento.
¿Qué me estás contando? Habla, ¿dónde está el dinero? O te corto la oreja. Capushu se inclinó sobre el hombre. Andrei negó con la cabeza tercamente. Entonces Capushu lo agarró de la oreja y lo cortó con un cuchillo. El hombre gritó de dolor. Los bandidos arrojaron la oreja cortada al suelo y, molestos, abandonaron el departamento. Vinnikov corrió a desatar a la esposa y la hija de su hermano y descubrió que casi se habían asfixiado bajo las gruesas cobijas. La pesadilla de la familia Vinnikov no terminó ahí. Pero mientras tanto, en 1997, Capushu y Sobov trabajaron juntos por un tiempo, y a Capushu le pareció una buena idea robar, por medio de anuncios. Los delincuentes compraban el periódico de mano en mano, buscaban anuncios de venta de autos y se dirigían a encontrarse con el dueño. Normalmente, quien hacía el papel de comprador era Sobov. Él le proponía al dueño del auto encontrarse en algún lugar concurrido para no levantar sospechas. Después se les unía a Capushu. Sobov proponía dar una vuelta en el auto para verlo en funcionamiento. Al alejarse a un lugar más o menos desierto, los delincuentes sacaban sus armas. Capushu gruñía velozmente al bajar del coche. El dueño asustado obedecía. Sobov era el conductor y el auto arrancaba de inmediato. Así la banda logró apoderarse de 4 autos Volga y Shiguli. Los autos los desarmaban y vendían por partes. La policía identificó bastante rápido el patrón común en casos similares e incluso se implementó un plan de captura. Pero a Capusha y a su cómplice en ese momento la suerte les sonrió, no los atraparon. Para entonces, sin embargo, el éxito en los crímenes ya no alegraba a Capusha. Su tiempo se estaba acabando rápidamente y las medicinas ya no le servían de nada. Débil, tosiendo constantemente, con falta de aire y dolores en el pecho, Capusha en el verano del 97 entendió que estaba condenado, y si era así, ya no tenía nada que perder. En julio del 97, Roslyakov les contó a sus compañeros que la amiga de su esposa, una tal Tamara Potapova, que trabajaba en el mercado Luzniki, prestaba dinero a la gente, y que sacaba buen provecho de eso. La próxima semana le llevarán $5,000 a Roslyakov. Sugirió hacerle una visita. Capushu aprobó los planes el 27 de julio de 1997. La banda llamó a la puerta del departamento de Potapova. La mujer abrió la puerta, pero no tuvo tiempo de reaccionar. La empujaron contra la pared y entraron 3 personas al departamento: Capushu, Roslyakov y Gulevsky. Los hombres amenazaron a la dueña con pistolas y empezaron a registrar la casa buscando dinero. 5,000 en billetes verdes. ¿Dónde están? Capushu le puso la pistola en la cabeza a la mujer y exigió una respuesta. Potapova juraba que no había recibido ningún dinero ni hoy ni en los últimos días. Los bandidos se ponían cada vez más salvajes, revisando repetidamente los armarios y vaciando los cajones en el suelo. Roslyakov, percibiendo la mirada desaprobatoria de Capushu, se esforzaba más que el resto. Cuando realmente no encontraron dinero, decidieron por unanimidad eliminar a Potapov. A la mujer que suplicaba por piedad la estrangularon sin piedad con un cordón trenzado. De la casa se llevaron una televisión japonesa y un juego de cucharas doradas. ¿Y dónde está el dinero prometido?, se quejó Capushu cuando los bandidos se fueron. Solo perdimos el tiempo. Roslyakov tartamudeaba más que antes y juraba que eso no volvería a pasar. En agosto de 1997, Vova Bezpredelchik volvió a llevar a la banda contra los empresarios. Para empezar, los bandidos atraparon y golpearon brutalmente a su amigo, el trabajador del taller de producción clandestina de vodka y aperitivo Klyukovka, Alexander Chekmaryov. Chekmaryov, bañado en sangre y lágrimas, le dio a los bandidos la dirección del dueño del taller en Moscú, Nikolai Samilin. Esta vez Capushu tuvo suerte. El empresario estaba en casa. Ataron a Samilin y a su esposa. Los bandidos registraron el departamento, pero había pocos objetos valiosos y dinero. Capushu pensó que Samilin seguramente tiene un escondite en el departamento. Vova el sin límites pensó en obligar a los esposos a confesar el paradero usando un soldador, mientras Capushu agarraba el cuchillo con más fuerza. Tanto la mujer como el hombre juraban que no había nada más en la casa, pero eso no detenía a los criminales. Ilina y su esposa fueron quemados con un soldador y apuñalados repetidamente por los criminales hasta quedar satisfechos. Las mujeres desfiguradas y ensangrentadas finalmente le pusieron una cuerda al cuello y la apretaron al hombre. Capushu apuñaló 4 veces en el cuello a la víctima y le pasó el cuchillo a Sobov, quien también la apuñaló una vez. Después de acabar con los dueños, ya en silencio y sin prisa, los bandidos recogieron todo lo valioso que había en el departamento y se fueron. A Chekmaryova también hay que eliminarla, ordenó Capushu cuando los bandidos se subieron al auto. El débil y quejumbroso nos delatará de inmediato. No tardaron en deshacerse de Chekmaryov.
Ya al día siguiente del robo, Vova Bespredelshchik y Vadim Sobov interceptaron a Chekmariov en la calle, lo obligaron a subir al auto y lo llevaron a un bosque entre los pueblos de Matiakova y Torbeeva. Chekmariov volvió a llorar y suplicar por su vida, pero los criminales ignoraron sus ruegos. Kapiushu y Sobov tiraron al hombre al suelo y lo sujetaron, mientras Nikitin le puso un palo en el cuello y simplemente saltó sobre él. El cuello crujió y el hombre comenzó a jadear desesperadamente. Cuando las convulsiones cesaron, Kapiushu asintió como de costumbre a Sobov Zakopaev. Este tomó la pala sin protestar. Ese mismo día, Kapiushu decidió volver a visitar a Gennady Vinnikov. Después del primer asalto fallido, los bandidos le guardaron rencor al empresario. Esta vez decidieron esperarlo cerca del taller en lugar de irrumpir en su departamento. Cuando Vinnikov llegó al taller en su auto, ya lo estaban esperando. Los bandidos agarraron al hombre, le taparon la boca con una mordaza, lo ataron y lo sentaron en el coche. En el camino, le quitaron la cadena de oro al empresario y le cortaron la oreja. Esta vez, en el departamento de Vinnikov solo estaba su madre, Nina. Al ver a su hijo ensangrentado, la mujer gimió. Kapusha ordenó fríamente: manos a la espalda o te corto la oreja, igual que a tu hijo. La mujer temblando obedeció. La madre y el hijo se vieron obligados a observar cómo los bandidos saqueaban el departamento, llevándose objetos de valor. Pero eso no fue todo. No hallaron dinero en el departamento. Kapushu se enfadó. ¿Hasta cuándo? Vinnikov se burlaba de él. Cárguenlo en el auto, dijo enojado. ¿Vas a decir dónde está el dinero? Nina Vinnikova gritó al comprender que no volvería a ver vivo a su hijo. Así sucedió. Gennady Vinnikov fue llevado al departamento de Gulevsky, donde lo apuñalaron y exigieron que revelara la ubicación del dinero. Después de eso, al hombre que se desangraba lo llevaron a la orilla del río Moscova, donde le pusieron un cable de remolque al cuello y lo ahorcaron. Vinnikov murió sufriendo. Junto a su cuerpo se encontraron documentos quemados y un guante blanco. Según Nina Vinnikova, se hizo el primer retrato hablado del criminal, apodado por la policía como el sureño debido a sus distintivos rasgos faciales. Se envió el retrato hablado a la policía. Después de un crimen tan grave, los bandidos normalmente se esconden para no llamar la atención, pero la banda de Kapushu parecía más valiente. Al día siguiente, el 23 de agosto de 1997, Vova Bespredelshchik le trajo noticias a Nikolai Kapushu. En el pueblo de Verkhnay-Mechkovo, en el distrito de Ramenskoye de la región de Moscú, justo al lado de la casa de su pareja, la empresaria Elena Larina está construyendo una lujosa casa de campo. Como muchas personas en esa época, la mujer era comerciante ambulante. Mientras esperaban la finalización de la construcción, Elena y su pareja, Oleg Semikin, junto con 3 niños pequeños, de los cuales el mayor tenía 14 años y el menor solo 10, vivían en 2 remolques junto a la casa. Parece que ella tiene dinero, se viene una casa de campo. Vaya, vaya, contaba Nikitin a sus cómplices con los ojos brillando. Kapushu vio la posibilidad de ganar algo, pero debían investigar antes de actuar. Él decidió investigar a fondo. Ella tiene empleados ahí, así que organizarán una reunión con bebidas y comida para hacerlos hablar. Nikitin entabló conversación con los obreros ucranianos y ellos, sin sospechar nada, acompañaron a los bandidos. A la guarida no dejaron pasar los vasos con vodka y, ya medio borrachos, los obreros contaron que Larina ya había gastado casi $30,000 en la construcción y planeaba gastar aún más. Los constructores afirmaron que los trabajos en ese lugar aún no concluyen. Invertirá al menos la misma cantidad, no menos. ¿Y cómo paga? Bien, no se retrasa, preguntó Nikitin. ¿Paga bien y no te maltrata?, asintieron los ebrios. Mañana debe llegar de Turquía, traerá el dinero y la mercancía y nos pagará. Kapushu y otros miembros de la banda se miraron entre sí. Nikitin sonreía abiertamente. Qué suerte que fue a la obra de los Larín. Ya mañana se podrá ir a ver a la rica empresaria. Según Nikitin, los criminales no tenían planes iniciales de asesinar a Elena Larín o a su familia, pero ya estaban acostumbrados a deshacerse de sus víctimas, y para que la situación se saliera de control, solo hicieron falta unas cuantas palabras. La noche del 24 de agosto de 1997, la banda de Kapushin, Nikitin, Sobov, Roslyakov y Gulievsky irrumpió en la casa de Larin, cuando ella y sus hijos, que vivían con ella, se preparaban para dormir. El siguiente texto está narrado desde la perspectiva de Vova Bespredelshchik Nikitin. En la primera habitación donde miraron los bandidos, dormían los niños. Al oír el ruido, Oleg salió corriendo. Enseguida lo agarraron y golpearon en la cabeza. Ataron al hombre inconsciente y lo dejaron tirado en el suelo.
Nikitin y Roslyakov miraron en otra habitación, donde estaban Elena, Larina y su hija. «Dame el dinero», exigió Nikitin, apuntando a la mujer con una pistola, pero Larina negó con la cabeza y abrazó a su hija. «No tenemos dinero, tomen estas joyas». La mujer se quitó los aretes de oro y una cadena. Nikitin tomó las joyas sin guardar la pistola. Exigió el dinero amenazando con empeorar la situación. La niña en brazos de su madre miraba con horror al hombre desconocido que tenía un arma en la mano. «Mamá, dale el dinero», susurró ella. Pero Larina silenció a Dodgis. «Cállate». Nikitin se enojó. Vio la mercancía en casa de Elena siendo cargada en el auto por sus cómplices y sabía que ella había vuelto de Turquía con dinero. ¿Por qué se pone terca? Se oyó el ruido de un motor desde afuera. Sobov ya se estaba yendo del lugar del crimen junto con la mercancía. Kapushu entró en la habitación. «¿Qué pasa? ¿Por qué están perdiendo el tiempo? Habla. ¿Dónde está el dinero y las llaves del departamento en Moscú?» Pero Larina insistió nuevamente en que no tenía más dinero. Entonces el desalmado Nikitin decidió que era suficiente. Sin decir más, el criminal ató las manos de los hijos de Larina y los llevó a otra habitación. Ahí les ató las piernas a los niños y los acostó en la cama. Luego le puso una mordaza al niño en la boca y después regresó con Larina, que ya estaba atada, y con la niña que quedaba. Nikitin le tapó la boca a la mujer con cinta adhesiva. Luego puso la pistola en la cabeza del niño y miró a Larina a los ojos. «¿Tú misma te lo buscaste?» Y apretó el gatillo. La cabeza del niño se sacudió y salpicaduras de sangre volaron en todas direcciones. Larina gritó con desesperación a través de la cinta adhesiva, pero Nikitin solo sonrió fríamente. Ya no se le podía detener. Con la pistola lista, se dirigió a la habitación donde había dejado a los otros dos hijos de Larina. El niño yacía inmóvil en la cama. Más tarde, la pericia determinará que para ese momento él ya se había asfixiado por la mordaza que el criminal le metió demasiado profundo en la boca. Nikitin le disparó a la niña casi a quemarropa y al niño, sin saber que ya estaba muerto, también le disparó. Al regresar Nikitin a la habitación, Larina, en profundo shock, les dio las llaves del departamento, pero ya no tenía sentido dejarla viva. Corrió la misma suerte que los niños. Luego, los bandidos prendieron fuego a la casa y huyeron. La pareja de Larina, Oleg, nunca recuperó la conciencia después del golpe en la cabeza y murió quemado vivo. La mañana del 24 de agosto, los criminales fueron al departamento en Moscú de Elena Larina. No se veía a los vecinos, ni a Kapuschu. Sus cómplices empezaron tranquilamente a cargar las cosas de la fallecida en el auto rojo, un 7. Esto llamó la atención de un agente de la policía que justo pasaba por ahí camino al trabajo. Le pareció sospechoso que unos hombres estuvieran cargando bolsas grandes y un televisor en el auto. «Quizás se están mudando», pensó el hombre para sí mismo, pero aún así decidió anotar la placa del auto y dejó la nota en un bote de basura cerca de la estación de policía local. Ese mismo día, durante la investigación de la muerte de Elena Larina y su familia, cuando los agentes visitaron el departamento robado en Moscú y pasaron por la estación de policía local, apareció el número del auto sospechoso. Resultó que el automóvil estaba registrado a nombre de un exmiembro de la banda de Volkova con quien Kapuschu había acabado fríamente hace medio año. Según otros datos, el dueño del vehículo era Kapuschu, el que conducía el Shiguli por poder era Sergei Raslyakov y los números de chasis y motor fueron alterados por el mecánico de la banda, Meshkov Raslyakov. Cuando lo llamaron a la policía para dar su declaración, de inmediato afirmó que el auto estaba reportado como robado desde el 22 de agosto y que no había visto a Nikolai Kapuscha en varios meses. Los agentes fueron a la dirección registrada de Kapuscha, pero su ex esposa les dijo que ya no vivían juntos desde hace un año y que él no aparece por aquí. Roslyakov fue liberado, pero sabía que ahora estaría bajo vigilancia constante. Se comenzó a rastrear a Nikolai Kapuscha. Debían ser más cuidadosos. Unos días después de la masacre de la familia Larin, Kapuscha y su asistente más cercano, Sobov, decidieron visitar la casa incendiada. No está claro qué querían encontrar ahí, pero cerca de la casa los bandidos se toparon con los agentes de guardia. Kapuscha y Sobov, perplejos al principio, huyeron corriendo. Los agentes dispararon a los delincuentes mientras huían, pero estos escaparon nadando por el río Móskova, abandonando el auto. Mientras se llevaban a cabo las investigaciones y búsquedas, Kapuscha y sus cómplices lograron cometer varios asaltos más y quitarle la vida a 2 personas. Una de las víctimas, un ciudadano de Moldavia de apellido Peshterian, fue víctima de una fatal casualidad. A Vladimir Nikitin simplemente no le gustó su cara y con un disparo de pistola convirtió su rostro en una masa sangrienta.
Al difunto Peshterian le abrieron el abdomen con un cuchillo, le extrajeron las entrañas y, como era habitual, le cortaron la oreja. El cadáver fue lanzado al río Pijorka. La última víctima de la banda de Kapushchu fue un policía del departamento de la Dirección General de Asuntos Internos del Metro de Moscú, el sargento Iván Teterkin. Su cuerpo fue hallado en una vivienda de la calle Pionerskaya en el pueblo de Tamilino, distrito de Lyuberetsky, región de Moscú, a inicios de septiembre de 1997. Para dificultar la identificación del cadáver, los bandidos intentaron quemarlo. Kapushchu entendía perfectamente que el ciclo de vida de su banda criminal estaba llegando a su fin. El auto se quedó en la casa de Larin y cuando lo abandonaron, interrogaron a Roslyakova y fueron a ver a su exesposa. El final de la banda es cuestión de tiempo y cada vez queda menos. Después de lo que le hicieron a Teterkin, a Kapushchu se le ocurrió un plan. Acercaremos el camión cisterna al edificio de la policía y lo haremos explotar. Les propuso a sus cómplices en la siguiente reunión. Va a arder en serio, se quemarán los documentos y los expedientes. Para cuando los recuperen, nosotros ya nos habremos ido. La parte final del plan era la fuga de los miembros de la banda al extranjero. Para ese momento, Kapushchu planeaba conseguir documentos falsos para dificultar aún más su captura, pero el plan del bandido no estaba destinado a cumplirse. Los agentes ya habían solicitado información sobre Kapushchu al Ministerio del Interior de Uzbekistán y pronto recibieron respuesta. Pronto tenían información detallada sobre la identidad del criminal. El 15 de octubre de 1997, Nikolai Kapushchu fue detenido y arrestado en un mercado de Moscú. No ofreció resistencia, tosía constantemente y en general parecía agotado y enfermo. Inmediatamente después de ser detenido, Kapushchu negó categóricamente su implicación tanto en los robos como en los delitos más graves. Un día intentó pasar una nota al exterior en la que escribía: Roslyakov, Serioja, tú no sabes nada, nos delataron. Pónganse de acuerdo entre ustedes, avisen de cualquier manera dónde están las cosas, que los muchachos se larguen, que se lleven todo con ellos, saben sobre la gasolina, sobre todo. En la misma nota, Kapush instaba a sus cómplices a culpar completamente a Vova el Pequeño, refiriéndose a Nikitin. Pero eso ya no salvó a ninguno de ellos. En octubre y noviembre también arrestaron a otros integrantes de la banda. Roslyakov de inmediato empezó a dar confesiones, incluso sobre el asesinato de la familia de Elena Larina. A Trai Ligin se le encontró una pistola con la que fueron asesinados los Larina y se cometieron otros 2 crímenes. En total, la banda tenía en su haber 14 cadáveres. El número de robos se contaba por decenas. A Vladimir Nikitin, Vovka el Pequeño, también lo detuvieron pronto en una de las reuniones de ladrones. La pericia demostró que Nikitin estaba mentalmente sano y cometió sus atrocidades con total conciencia de sus acciones. No fue sino hasta marzo del 99 que Nikolai Kapushchu también empezó a confesar sus crímenes. Sus declaraciones estaban llenas de cinismo e indiferencia hacia las víctimas, ni siquiera sentía compasión por los niños. Para ese momento, la enfermedad que padecía Kapushchu ya había entrado en su etapa final. El criminal prácticamente no se levantaba de la cama y entendía perfectamente que no le quedaba mucho tiempo. Seguramente por eso empezó a hablar. Comprendía que no sobreviviría para llegar a prisión. El 17 de marzo de 1999, Nikolai Kapushchu murió en una celda de la prisión SIZ o Matroskaya Tishina por complicaciones de tuberculosis. No vivió para oír el veredicto. 22 de marzo del año 2000. El jurado emitió un veredicto de culpabilidad para 4 miembros de la banda: Kapushchu, Roslyakov, Gulevsky y Nikitin, y para Sobov. Nikitin recibió cadena perpetua, Roslyakov fue condenado a 21 años de prisión Mogilshchik y Sobov a 20 años y Gulevsky a 17 años. Actualmente, Vladimir Nikitin está cumpliendo su condena en VK5, el Vologodsky Piatak. Él no se arrepiente de sus crímenes. El destino de 3 de sus compañeros de banda, cuyos periodos de prisión ya terminaron, es desconocido.